Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo han estado? Sí, extrañaron la clase el sábado pasado. Bueno, hoy vamos a terminar los ejercicios del taller 4, donde vamos a trabajar, pues vamos a hacer otra vez un repasito de lo de las tablas dinámicas. Y aquí vamos a empezar a trabajar lo que son gráficos dinámicos, segmentadores de datos. Y luego vamos a trabajar lo que es un cuadro de mando o un dashboard. Entonces vamos a trabajar el ejercicio 4 y vamos a trabajar ya en el tema de la clase 2. Vamos a hacer el diseño de un informe en dashboard y vamos a descargar este taller que se llama dashboard, donde hay un cuadrito y una base de datos que vamos a trabajar. Entonces, el material que vamos a utilizar para el dashboard está acá, donde dice pasos para el diseño de un dashboard, y ahí está la presentación, pues con el paso a paso. Recuerden que la clase está quedando grabada, entonces en algún momento necesitan salir o de pronto, pues si al caso hay personas que solicitaron que se iban temprano, entonces la clase queda grabada en la parte inicial del curso. Quedan los enlaces de los videos. Aquí está el enlace de la clase pasada. Está dividido en dos partes porque recuerda que separamos la clase con el momentico del descanso, lo separamos acá. Entonces ahí están los dos videos que ya ustedes lo pueden revisar. Y acá mismo pues va a quedar el enlace de la clase del día de hoy para que ustedes lo puedan revisar. Yo creo que tan pronto termina la clase yo trato de subirlas casi siempre el mismo día para que ustedes la puedan revisar. ¿Listo? Bueno, me confirman si ya tienen el ejercicio a la mano. Listo, muy bien. Entonces, recuerden que cuáles eran los pasos para nosotros elaborar la tabla dinámica. Recuerden que nosotros teníamos una tabla, que el principal es que tengamos una tabla con la información ya tabuladita, con rotulada y que el formato esté en formato tabla. En este caso ya está el formato de la tabla, entonces aquí ya no necesitamos darle formato tabla porque ya está ahí en este formato. Entonces acá simplemente le vamos a decir insertar tabla dinámica. Las instrucciones para el ejercicio están acá. Entonces el primer ejercicio que vamos a trabajar se llama así, tablas dinámicas, donde se muestran los sueldos de cada profesión. Entonces el primero lo vamos a hacer ahí en una hoja nueva y ya a medida que vamos avanzando, creo que ya después del cuarto vamos a crear las tablas en la misma hoja. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decirle insertar tabla dinámica. Recuerden que acá le decimos en una nueva hoja de cálculo y creamos la tablita. ¿Listo? Bueno. Listo. Oiga, ¿cómo les fue con la tarea? No se me había olvidado que tenían tarea. ¿Se alcanzaron a terminarla? La verdad me quedaron faltando dos tabletas. ¿Pero fue porque no alcanzó a hacerlas o porque no, o que no entendía alguna parte? Ah, bueno, entonces ahorita revisamos a lo que terminemos este taller, revisamos los puntos de la actividad, a ver qué les quedó por ahí pendiente, ¿listo? Bueno, entonces, acá, recuerden que debemos hacer para seleccionar los datos, donde se muestren los sueldos de cada profesión. Entonces acá, recuerden que estamos acá en los campos de la tabla, los sueldos y la carrera profesional, ¿cierto? Acá, como sueldo enseguida el formato está en formato de número, enseguida se va para valores, ¿sí? Entonces aquí no necesitamos moverlo ni cambiarle la operación, acá simplemente le decimos formato pesos y listo. ¿Listo? Aquí ya quedó mi primera tabla.
La suma de los sueldos, sí señor. Si yo quiero que me muestre los sueldos, entonces simplemente pues muevo el sueldo acá y acá ya me muestra pues toda la tableta de los sueldos. Pero aquí es el total de los sueldos. ¿Listo? Entonces vamos a irle colocando acá a la tablita el nombre del ejercicio tabla 1. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer la siguiente. Acá llegó alguien. Entonces, nos dice, crea una tabla dinámica donde se muestren los sueldos por cada profesión y ciudad. Bueno, entendemos que acá es el total de los sueldos, ¿no? Total de los sueldos por profesión y ciudad. Entonces le decimos insertar, tabla dinámica. Volvemos y creamos una hoja. A esta la llamamos tabla 2. Y hacemos lo mismo. Sueldos por carrera profesional y ciudad, ¿cierto? Recuerden que les dije que cuando ustedes vean que se le alargue la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, y se le repiten, por ejemplo, si ustedes ven acá, se repiten los datos, vamos a mover entonces el campo ciudad a columnas, ¿sí? Para que nos quede mejor la tablita, le decimos formato pesos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sigo? Bueno, entonces, en la tercera dice, en una hoja nueva, crea una tabla dinámica y un gráfico de barras con los promedios de los sueldos por profesión. Bueno, nosotros ya habíamos creado gráficos, ¿no? O no, todavía no, ¿cierto? Este es el primero que vamos a hacer. Entonces, vamos a insertar la tabla. No, esa es la tabla 3, perdón, me brinqué. Creo un promedio, así, muestre los promedios de edad, carrera y ciudad. Ya, listo, ahora sí. Gracias. Entonces aquí vamos a señalar la edad, la ciudad, ay se me olvidó, la carrera y la ciudad. Carrera y la ciudad. Listo. Entonces, si ven que acá ciudad se nos repiten, entonces movemos el campo ciudad a columnas, ¿sí? Entonces, recuerden que aquí cuando nos piden el promedio, entonces tenemos que ir a cambiar acá en valores el campo, ¿no? Entonces acá él por lo general siempre me lo suma, ¿cierto? Siempre me lo suma. Entonces le damos clic acá, le decimos configuración de campo valor y acá buscamos la operación. En este caso la de nosotros es promedio, ¿sí? Pero de promedio también hay recuento, o sea que contar el máximo, el mínimo, el producto, contar números y ahí hay otras funciones. En este caso vamos a usar promedio, ¿listo? Y aceptar. Entonces aquí como me quedan muchos decimales, simplemente le vamos a quitar los decimales, vamos a dejar solo el numerito y listo. ¿Listo? Ahí ya está el promedio.
¿Listo? Bueno, listo, muy bien. Ahora sí vamos a hacer el cuarto. Dice, crea una tabla dinámica y un gráfico de barras de los promedios de los sueldos por profesión. Entonces acá en el cuarto, tabla dinámica, esta es tabla 4. Tabla 4. Entonces aquí es promedio de sueldos por profesión, ¿cierto? Entonces acá volvemos a seleccionar el sueldo y la profesión. Entonces, como nos piden es el promedio, recuerdan cambiar la configuración de campo de valor y le decimos promedio. ¿Listo? Y aquí ya tengo la tablita. Aquí, ¿qué vamos a ver en esta tabla? Entonces, ¿cómo insertamos un gráfico dinámico? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Entre un gráfico normal, que recuerden que los gráficos se insertan acá por la pestaña insertar y aquí está la opción de gráficos. Aquí también está la opción de gráfico dinámico, pero acá en las herramientas de tabla, bueno, esto en Excel 2019. En herramientas de tabla está la pestaña analizar y aquí está esta herramienta que es la de gráficos. Entonces acá vamos a decirle insertar gráfico y aquí está el de columnas, el de líneas, el de barras que es este, ¿cierto? El que tiene las barras al costado. Y le decimos aceptar. Entonces, algo aquí para ver un poquitico lo de los gráficos. Entonces, si quieren me ponen acá. ¿Ya insertaron el gráfico de ustedes? ¿Me podrías volver a repetir, por favor, profe? Listo. Entonces, mire, ya tenemos la tabla, ¿cierto? Para insertar un gráfico, lo primero que tenemos que tener es la tabla. Le damos clic a la tabla, herramientas de tabla, aquí en la pestaña analizar y aquí está la opción de gráfico dinámico. Y le damos clic ahí. Como el ejercicio nos pide un gráfico de barras, entonces escogemos este de barras. ¿Listo? Aquí hay de barras agrupadas, pero en este caso solamente lo vamos a dejar de barritas así. ¿Listo? Aceptar. Y insertamos el gráfico. ¿Listo? ¿Cómo van? Bueno, ¿seguimos? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a revisar cuáles son las herramientas, porque ustedes saben que cada vez que se inserta algo en Excel, él crea nuevas herramientas, ¿no? Entonces aquí en las herramientas de gráfico que está acá, nos aparecen otro tipo de herramientas, ¿sí? Está el análisis del gráfico dinámico, el diseño, el formato, ¿cierto? Entonces, el análisis del gráfico están todas las herramientas como los filtros, que son los segmentadores. Yo que si quiero actualizar la tabla dinámica, si le quiero quitar estos botones que nos aparecen acá que nos sirven para filtrar, estos botones se los quito, pues, se llaman botones del campo, yo se los puedo quitar para que me dé más espacio en el filtro. Más espacio para el gráfico, ¿sí? Porque si ven que los números a veces me quedan como un poquito apeñuscados. Y por ejemplo, acá en diseño aparecen todos los formatos de gráfico. Entonces aquí aparecen los formatos que yo le quiera dar a mi gráfico, aparecen acá. Si yo, por ejemplo, quiero un formato personalizado, entonces ya no quiero usar los colores que aparecen acá, ya no quiero usar esta información, entonces aquí aparece estos elementos que son las otras herramientas para hacer gráficos, ¿cierto? Entonces, recuerden que para los gráficos tienen unas partes, un título de eje, tiene las etiquetas de los datos y tienen acá
las barras, que son los valores, que es lo que nos trae la tabla dinámica. El título del eje de las X, el título del eje de las Y, que esos me aparecen acá cuando yo le doy clic al más. Entonces, si yo le doy acá títulos de eje, entonces me aparece aquí para completar esa información. Entonces, por ejemplo, este eje sería el eje de la profesión. Este otro eje sería el eje de los sueldos. Voy a cerrar esto. Sueldos. Y estas son las etiquetas de los datos, pero si yo quiero se las puedo quitar para que me dé más espacio. El título del gráfico, que es muy importante que ustedes se lo coloquen. Por ejemplo, aquí yo le puedo colocar total de sueldos. ¿Sí? Y aquí ya me quedan todas las partes del gráfico. Esta parte que es el área de los datos, por ejemplo, yo puedo colocarle las etiquetas que son los valores que representa cada una de estas columnas. Entonces aquí yo le digo etiquetas a los datos, ¿sí? Y acá ya me queda esta pestaña del gráfico. Creo que por acá tengo en la presentación, está las partes del gráfico, pues vamos a ver. Creo que no quedó, no. Entonces aquí le mostramos pues cuáles son esas partes del gráfico. Ya para cuestiones de diseño, entonces aquí por ejemplo yo le puedo dar doble clic al gráfico y me aparece estas herramientas aquí al lado que se llaman formato de área de gráfico. Entonces aquí están las herramientas de relleno, las herramientas de línea, de borde, sombra, iluminado, bordes y las herramientas de los datos, o sea, las barras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar el relleno a las barras, entonces aquí yo le digo, me señalo, por ejemplo, las barras, aquí ya me señalan las 4. Si yo quiero que las barras, digamos, tengan un relleno diferente, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Entonces yo le puedo decir una imagen con textura o si yo quiero buscarme una imagen desde mi computador, acá la puedo tener. Creo que no tengo imágenes, pero miramos a ver si voy a buscar una imagen en línea. Por ejemplo, voy a buscar una imagen de sueldo. A ver si me aparece acá unos billetes. Por ejemplo, voy a buscar esta, ¿sí? Entonces, aquí yo le inserté esta imagen a cada una de las barras, ¿sí? Que es una de las herramientas para el diseño. Si yo quiero cambiarle, digo, bueno, ya le cambié la imagen. Esto lo puedo hacer en una, o sea, si yo quiero tener una imagen en cada una, lo puedo hacer. Si no, pues en las 4 la misma imagen, o si no, pues el color. Aquí ya es como ustedes lo quieran trabajar. En las siguientes herramientas, por ejemplo, en las herramientas de línea, ¿sí? Entonces aquí está, si yo quiero colocarle una sombra, por ejemplo, que quede iluminado, que quede otro color, digamos, naranjado, ¿sí? Por acá, verde, para que se vea un poquito más. Entonces acá lo puedo hacer. Eso con cualquiera de las partes del gráfico, con las líneas, con el texto, con el borde, el gráfico, ¿sí? Todas las partes del gráfico se pueden modificar. Entonces acá para que ustedes lo tengan en cuenta. Por ejemplo, acá el borde, yo le puedo cambiar y le digo que sea el borde verdecito para que no quede con el mismo color que le coloqué. Y por ejemplo, hay otras herramientas, digamos, el de estas etiquetas. Yo si quiero colocarle las etiquetas por dentro de las barras, se las puedo colocar. Entonces aquí me aparecen opciones de etiqueta. Entonces aquí me dice, ¿dónde quiere la posición? Entonces yo le digo en el centro y él me las coloca en el centro. O en el extremo, o arriba, o abajo. Bueno, como está con la imagen, pues casi no se nota. Pero yo las puedo mover, por ejemplo, al centro, ¿sí? Y ahí las puedo dejar. Y aquí pues puedo mover esto. Esto es con las herramientas de la etiqueta, ¿sí? Entonces, digamos, si yo ya no quiero que sea una imagen de fondo, sino quiero que sea un relleno, pues aquí ya yo le coloco un relleno a la etiqueta, ¿sí?
para que de pronto me quede diferente. Entonces, aquí ya es cuestión de diseño que le busquen ustedes el color que más le combine. Ahorita cuando estemos viendo lo que es un dashboard, vemos cómo combinamos un poco mejor los colores. Entonces aquí ya es como ustedes quieran manejar, si las etiquetas adentro, si las etiquetas afuera o dentro de la misma barra. Entonces aquí ya es como ustedes lo quieran trabajar. Igual para el color de las barras, si ustedes no quieren usar una imagen, pues usan una trama o usan un relleno sólido. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, lo voy a dejar así con esta punticos que tienen las barras. ¿Listo? Entonces, eso con lo que respecta a los gráficos. ¿Cuál es la diferencia entre un gráfico normal de una tabla a un gráfico de dinámico? Entonces, recuerden que yo las tablas las puedo ir filtrando dentro de cada tabla. Entonces, por ejemplo, si yo quiero filtrar aquí y mostrar solo arquitectura y derecho, estos mismos datos se me van a modificar dentro del gráfico. Entonces, van a quedar los mismos. Entonces, esa es la diferencia que cuando yo tengo un gráfico normal eh, con una tabla que yo construya básica, simplemente esta información de esta tabla, pues a la medida que se va modificando, se va filtrando, el gráfico también se me va modificando a lo que está en la tabla, ¿sí? O sea, están conectadas las dos, ¿listo? ¿Preguntas aquí? Listo, muy bien. Entonces, ya hicimos este gráfico, ¿listo? Ya lo modificaron, les voy a dar ahí para que cacharreen las herramientas, le cambien el formato a la columna, le coloquen los nombres de los ejes, las etiquetas a los datos. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bueno, ¿seguimos? Entonces, vamos a hacer la siguiente. Entonces el siguiente dice, en la misma hoja crea una tabla dinámica y un gráfico circular del porcentaje de los afiliados por cada fondo de pensión. Entonces lo que vamos a insertar es acá en la misma hoja otra tablita. Algo que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, el gráfico este que está acá, si ven que se baja hasta aquí, hasta la fila 16. Entonces, la tablita que ustedes vayan a insertar, que no les quede casi sobre en la misma fila del gráfico, sino que la colocan un poquitico más abajo, si en caso tal para que no se llegue a chocar o alguna cosa, entonces mejor lo dejamos un espacio entre tablas y también entre el gráfico, ¿listo? Entonces vamos a insertar acá una tabla dinámica en una nueva hoja
en una hoja existente, perdón, escogemos la tabla 4 y yo lo voy a insertar por acá sobre la fila 21. Acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Los afiliados por cada fondo de pensión. Entonces acá vamos a buscar el fondo de pensión y nos dice es el que el porcentaje de afiliados. ¿Listo? Entonces acá vamos a mirar otro tipo de formas para representar los datos. Entonces, por ejemplo, los afiliados significa que yo tengo que contar cuántos hay por cada fondo de pensión. Entonces, yo puedo coger cualquier valor de la tabla para poder contarlos. Pues en este caso, pues voy a coger los apellidos y los voy a colocar en valores, ¿sí? ¿Por qué me los cuenta? Porque como es un campo texto, pues él no me va a hacer ninguna suma, él simplemente me lo va a contar. Porque si yo de pronto cojo, yo también puedo usar edad, por ejemplo, pero si ustedes ven, la edad me la suma porque es un campo numérico. Si yo quiero que solo me los cuente, entonces yo le digo configuración de campo y le digo recuento. Y si ustedes ven, es el mismo valor. Porque el que cuenta, él cuenta es la cantidad de registros que hay por íntegra, por profuturo, por unión. ¿Sí? Entonces hay dos formas de hacerlo. Coger un campo texto que es fácil, yo no necesito ir a configuración del campo de valor, sino que simplemente lo muevo a valores y él me cuenta los registros. O coger un campo cualquiera que sea, puedo colocar hasta el mismo fondo de pensión y él me cuenta los registros. Por ejemplo, esto lo puedo poner 2 veces acá y él me cuenta los registros. Aquí ya es, pues depende de lo que ustedes analicen en la tabla. Entonces, si yo solo contando registros, pues simplemente coloco un registro que sea texto para que él me lo cuente más rápido y no tenga que ir a configuración del campo de valor. ¿Listo? Ahora, como él me pide el porcentaje, no cuántos hay, sino cuánto es el porcentaje, entonces yo ahora sí le voy a decir configuración de campo de valor y acá donde dice mostrar valores como, le voy a colocar porcentaje general, ¿sí? O sea, porcentaje general de los 50, cuánto representa este, cuánto representa este. Entonces acá le digo aceptar. Y aquí ya él me muestra el porcentaje. ¿Listo? Entonces espero aquí. ¿Me puedes repetir una vez cómo puse el porcentaje? Listo. Entonces volvemos aquí. Configuración de campo de valor. Y acá en la segunda pestañita dice mostrar valores como. Y le seleccionamos acá de la flechita porcentaje del total general. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces aquí simplemente le decimos aceptar y ya. Y le quitamos los decimales porque ahí sí ven que les quedan como muchos decimales. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la segunda parte que es insertar el gráfico circular. Entonces acá, analizar tabla y insertamos un gráfico circular. ¿Sí? Entonces aquí ya está. Podemos acomodar acá. Los gráficos circulares, a diferencia de los de barras y de columnas, no tienen ejes, o sea, este no tiene valores aquí y valores acá. Él simplemente lo que tiene es las etiquetas de cada una de las porciones de del campo y acá puedo también quitarle los botones y dejar solamente el gráfico, ¿sí? Entonces acá le podemos cambiar el título. Podemos ser porcentaje de afiliados. Y le podemos agregar las etiquetas a los datos que son los valores que representa cada una de las porciones del gráfico, ¿sí? Acá ustedes también ya le pueden en el diseño ir colocando el diseño que ustedes quieran. Como aquí ya los diseños son rápidos,
Aquí ya es como ustedes lo quieran trabajar. Si ustedes quieren, por ejemplo, subirle un poquitico el valor a las letras, también lo pueden hacer desde la herramienta de fuente y aquí ya les queda el gráfico diferente. ¿Listo? Bueno, ¿seguimos? Oh, listo. Entonces acá en el sexto vamos a hacer el siguiente. Nos dice, perdón, vamos en donde. Sí, el sexto. En la misma hoja, cree una tabla dinámica del porcentaje de los sueldos por cada fondo por cada fondo de pensión, mostrando el porcentaje total por cada ciudad. Entonces acá vamos a hacer una tablita diferente. Vamos a decirle otra vez, insertar tabla dinámica. Volvemos aquí y lo hacemos acá. ¿Listo? Entonces aquí, primero, ¿qué vamos a hacer? Los porcentajes de los sueldos por cada fondo de pensión, que es parecido a la que hicimos. Entonces, fondo de pensión, el sueldo, aquí la suma no es suma, sino es porcentaje, ¿listo? Y ahora me dice que mostrando el porcentaje por cada ciudad. Entonces le vamos a insertar el campo ciudad, lo vamos a mover a columnas y acá. Algo que tienen que tener en cuenta, voy a quitarle aquí los signos. Este es el porcentaje general, o sea, si yo quiero saber el 28% de Lima, el 25%, perdón, Arequipa, Lima, Puno, pero si yo quiero saber el porcentaje de cada ciudad, entonces tengo que cambiarle aquí el porcentaje, no el general, sino por columnas. Entonces aquí yo le digo porcentaje total de columnas, ¿sí? Acá. Entonces aquí ya me muestra otro valor diferente, ¿cierto? Me muestra Arequipa y aquí me saca el 100%, o sea, todos los de Arequipa. Lima, el 100% de Lima, todos los de Lima. Y así sucesivamente por cada una de las ciudades. Entonces, si ven la diferencia cuando es porcentaje general y cuando es porcentaje de columnas. Entonces, de columnas él me saca el porcentaje por cada una de las columnas. Y el general es que él me toma todas las columnas y me divide los porcentajes por cada una de esas partes y al final me saca el 100%. Entonces, en este caso, lo vamos a dejar así por columnas, o sea que nos tomen los valores por ciudad. ¿Listo? ¿Listo? Hola. Bueno, listo, vamos a seguir. Entonces, acá vamos a crear los segmentadores de datos. Entonces nos dice, acuérdense que la clase pasada creamos unos. En este caso vamos a crear 4 segmentos de datos, uno por ciudad, por profesión, por fondo de pensión y los tienen que estar conectados a las 4 tablas de la hoja 4, o sea, los que tenemos acá. Entonces, ciudad, profesión y fondo, perdón, son 3 campos.
3 segmentos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo insertamos el segmento? Señalamos la tabla, le decimos analizar tabla, insertar segmento de datos. Yo los puedo insertar al tiempo los 3. Entonces aquí, ciudad, carrera, sueldo, perdón, sueldo no, fondo de pensión, ¿sí? Los 3. Insertamos los 3 de una vez y le decimos aceptar. Y aquí ya me quedan los 3 segmentos de datos, ¿sí? Acá. Voy a moverlos acá en un ladito. Recuerden que esto se puede modificar, les podemos cambiar el color, el tamaño, moverlo si lo queremos en 2 columnas, en una columna, acá con herramientas de segmento. Esto lo vimos la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, así. Y ahora, estos 3 están conectados a esta tabla dinámica solamente. Por ejemplo, yo quiero ver solo los de Profuturo, acá me muestra solo los de Profuturo. Quiero mover solo los de derecho, pues me muestra solo los de derecho, ¿cierto? Los 3 están conectados a esta tabla, pero yo quiero conectarlo a las otras tablas para que me mueva la otra información de las otras tablas. Entonces, ¿ya crearon estos 3? Yo los espero aquí un momentico para explicarles. Bueno, ahora sí voy a explicarles cómo conectamos los 3 a las otras tablas. Entonces aquí le decimos segmento de datos y aquí está esta opción que dice conexiones de informe. ¿Sí? Conexiones de informe y acá solo voy a chulear aquí, ponerle chulito los que dicen tabla dinámica y aquí aparece el nombre de la hoja. T4, T4. ¿Sí? Hoja 4. Y aquí lo señalo. Esto lo tengo que hacer uno por uno. O sea, aquí ya hice con el primero, lo voy a hacer con el siguiente. Vuelvo y señalo las otras 2 tablas y lo hago con el siguiente. ¿Listo? Aquí ya están conectadas las 3 tablas. Entonces, ¿qué me va a hacer? Por ejemplo, yo quiero señalar acá solo los de Profuturo y Unión. Por ejemplo, solo los de Unión. Entonces aquí me muestra los de Unión, solo los carreras, los de Unión, solo el porcentaje de la afiliado, los de Unión, o sea, él me filtra, si ustedes miren acá la tabla dinámica que tiene el filtro aplicado, ¿sí? O sea, él me filtra las 3 igual, si yo muevo igual, si yo quiero solo los de ingeniería civil, él me va filtrando, miren cómo va cambiando el gráfico, cómo van cambiando los gráficos. Y si, obviamente, si se filtra la tabla, pues se me mueve el gráfico. Por ejemplo, los de Lima, Profuturo, Ingeniería Civil, Lima. ¿Sí? Entonces acá me aparece esto. ¿Listo? Y ahí yo ya sé que me hizo ese filtro, ese segmento de datos. ¿Sí? Ah, muy bien, muy buena esa pregunta. Por ejemplo, recuerden que nosotros tenemos acá en la hoja 1 una tabla, en la hoja 2 otra tabla. Digamos, yo quiero conectar estos segmentos a las otras tablas. Entonces yo le digo acá, otra vez, conexiones de informe. Y si ustedes se dan cuenta, mira, aquí me aparece tabla dinámica en la hoja 1, en la hoja 2, en la hoja 3. Yo los puedo señalar todas las hojas y ahí él me queda conectado todas las hojas. Por ejemplo, yo quiero ver solo los de Profuturo y me voy a ver aquí, solo me aparece Profuturo, Profuturo. Bueno, acá solo son carreras. Digamos, voy a insertar el segmento de carreras que está acá. Conexiones de informe. También lo podemos hacer con clic derecho, ¿no? Y señalamos la tabla. Entonces, digamos, solo quiero mostrar los de derecho, ¿sí? Entonces, acá ahora sí me voy a mostrar, miren, ya me filtró las otras hojas, ¿sí? Entonces, yo puedo, un segmento puede estar en una hoja y él me puede filtrar los de las siguientes hojas.
¿Listo? Bueno, preguntas hasta acá. ¿Cómo les quedó el tallercito? Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir hablando acá del segmento de datos. Digamos que yo tengo esta tabla que está acá. Si ustedes se dan cuenta, las tablas que están aquí, por ejemplo, también se les puede insertar un segmento de datos, no necesariamente a una tabla dinámica, sino también a estas tablas que yo tengo aquí con formato tabla. Por ejemplo, yo voy a insertar acá unas filas arriba para insertar el segmento de datos acá. Entonces aquí, en esta tabla, yo voy a colocarle un segmento. Entonces le doy clic a la tabla y aquí me aparecen las herramientas de tabla y acá dice segmento de datos. Por ejemplo, quiero insertar el de carrera profesional y fondo de pensión, ¿sí? Los dos, ¿sí? Entonces, ¿a dónde me van a aparecer conectados estos segmentos? ¿A qué tabla? A la de datos, ¿cierto? No a las tablas dinámicas que tengo en la otra hoja, sino a la de datos, a esta. Entonces, por ejemplo, yo quiero filtrar solamente los de íntegra. Entonces, él me filtra solo la información de íntegra. Y, por ejemplo, solo quiero los de ingeniería civil, me filtra solo los de ingeniería civil. ¿Sí? Entonces, antes nosotros usamos los filtros, o es una forma de filtrar también aquí por columna, pero si yo no sé, entonces tengo que mandarle el filtro activado o mover la tabla. Bueno, entonces, todo eso, esa vuelta que hay que hacer para nosotros poder filtrar. En este caso, el segmento me filtra solo la tabla, ¿sí? Solo esta tabla que está acá. Si yo quiero que este segmento también me vaya a filtrar las otras tablas, por ejemplo, que me vaya, si ven que está desactivado, o sea, cuando es en una tabla dinámica, yo sí puedo conectarlo a las otras tablas dinámicas que están acá, ¿sí? A estas que están acá. Pero cuando se hace en una tabla normalita, como la que nosotros tenemos acá con formato de tabla, la conexión solo la puedo tener a esa tabla. Porque si ustedes se dieron cuenta, la conexión es de informe acá, me parece desactivada. O sea, desde aquí no puedo conectar el segmento de datos a las tablas dinámicas. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes creen estos segmentadores de datos. Y el resto, pues lo mismo, ustedes pueden cambiar en el color, si lo quieren de 2 columnas, lo pueden hacer. Entonces aquí ya es esta parte de diseño, pues ya la vamos a ver ahorita cuando vamos a crear los dashboard, que ya es como la parte de diseño. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les pareció este tema? Súper, ¿cierto? Este tema de informes es el mejor, esta parte de los segmentos de datos. Ahora, entonces, vamos ¿ya terminaron o les doy 5 minuticos para que terminen acá? De echarle el último retoque. Hola, las chicas, ¿cómo van? Bien, profe. Bueno, me van a mostrar cómo les quedó. Voy a dejar de mostrar aquí. A ver, ¿quién me quiere mostrar cómo les quedó? ¿Ninguno? Oiga, hoy están tímidos. Listo, entonces vamos a ver, vamos a empezar a trabajar con este archivo y luego revisamos los otros que tenemos. Vamos a revisar aquí un poquitico el concepto de lo que es un dashboard o un cuadro de control. Entonces, en ¿qué es un dashboard? ¿O qué entienden ustedes por un cuadro de control o un dashboard? Nadita. Entonces, un cuadro de control es simplemente como una hoja de informe donde yo voy a mostrar la información más importante que hay en un archivo Excel. Entonces, digamos,
usted tiene que mostrar este informe, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, todas las tablas quedaron en una hoja diferente, los gráficos están por acá diferentes, entonces crear un dashboard me permite a mí unificar esta información en una sola hoja donde solo muestro los datos que me interesan, ¿cierto? Solo puedo mostrar los datos que me interesan. Entonces acá en los dashboard nosotros usamos cuadros de mando, nosotros usamos filtros, nosotros usamos gráficos. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles acá el primero que tenemos por aquí. Entonces, por ejemplo, en este primero. Espérenme, voy a abrir este otro que tengo acá. Este que vamos a trabajar. Entonces, digamos, en este dashboard que tengo yo aquí, entonces, ¿qué tengo? ¿Qué pueden identificar que tengo acá en este dashboard? Gráficos, ¿qué más? Segmentadores, ¿cierto? Y las tablas dinámicas, que en este caso pues no las puedo ver porque están ocultas, pero pues las debo tener acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos para hacer este dashboard? Primero creamos todas las tablas dinámicas, ¿cierto? Que es el ejercicio que ustedes van a hacer ahorita. Todas las tablas dinámicas las creamos, las tablas dinámicas, los gráficos, y solamente al dashboard lo que paso es la información que me importa. O sea, si yo creo esta tabla dinámica para crear este gráfico, pues acá simplemente yo pasé el gráfico y la tabla dinámica la dejé allá. Si yo voy a necesitar un segmentador, entonces acá yo inserto los segmentadores y acá inserto como toda esa información. Entonces aquí los segmentadores están conectados a todas las tablas, ¿sí? Que es lo que ustedes pueden ver aquí, que me representa toda la información, ¿sí? Toda esta parte hace parte de un informe. Entonces, ¿qué es más bonito? ¿Mostrar el informe así a lo largo o mostrar el informe así? ¿Sí ven la diferencia del uno del otro? ¿Cierto? Acá tengo toda la información en una sola hoja. Entonces vamos a ver qué necesito yo para empezar a crear un dashboard, y lo vamos a crear el primero con esta información que tenemos acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener una base de datos. Nosotros tenemos una base de datos, sí, ya la tenemos, que es esta que está acá, ¿cierto? Que es la base de datos que tengo yo aquí. Lo segundo, pues, que tengo que hacer es crear las tablas dinámicas. Nosotros ya las creamos, ¿cierto? Son las que están en las diferentes hojas, están las tablas dinámicas. Lo tercero que debo tener aquí es los gráficos o la información que yo voy a insertar acá. Acá si ustedes pues pueden escoger los 5 primeros, los 5 últimos, los promedios. Ya esta información nosotros la tenemos porque ya lo construimos, ¿cierto? Entonces aquí yo debo mirar, seleccionar cuáles son los gráficos que voy a usar para crear mi dashboard. Entonces acá yo tengo unos gráficos en esta hoja, que son los que voy a usar como gráficos, ¿cierto? Y ya lo último que voy a hacer, bueno, son crear los tarjetones, que es lo nuevo que vamos a aprender. ¿Qué son tarjetones? Estas viñeticas que ustedes ven acá son tarjetones. Ya les voy a enseñar qué función tienen y para qué sirven. Y luego vamos a insertar los segmentadores de datos, que es los que nosotros ya tenemos creados, porque ya tenemos creados uno. Y simplemente ya es hacer el diseño del dashboard. Entonces, hay una técnica para el diseño muy sencilla, y es que, por ejemplo, yo lo que hago, yo no soy diseñadora, entonces yo lo que hago es que busco acá en Google, así, dashboard, ¿cierto? Entonces busco una imagen y por esa imagen me guío por el diseño. Entonces, por ejemplo, si ustedes vamos a ver diferentes tipos de dashboard. Estos son dashboard que tiene gráficos,
tarjetones, que son estas cositas que están acá, y gráficos, ¿sí? Por ejemplo, voy a mostrarles por acá este que es el que vamos a realizar, este ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, está los segmentos de datos, los tarjetones, una tabla dinámica, un gráfico y más segmentadores de datos. ¿Listo? Entonces aquí hay otro. Por ejemplo, por acá, bueno, por acá hay unos que son con KPIs, estos que son más bonitos, que son más diseñados, ¿cierto? Que ya le colocaron una imagen de fondo. Entonces aquí ustedes se pueden guiar mientras que le cogemos el tiro. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicieron con este? Crearon un fondo negro y le crearon el gráfico encima de otro color para resaltar la información. Entonces yo puedo ir mirando qué tipos de dashboard hay y yo cómo puedo pues hacer uno más o menos igual. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este que es el que casi siempre hacemos en el curso. Entonces acá yo ya tengo ¿cierto? Ya tengo esta información. Entonces simplemente lo que vamos a abrir es una hoja nueva. Acá la vamos a colocar de primero y la vamos a llamar así, dashboard. Dashboard. ¿Listo? Ahora, entonces, como lo que vamos a hacer, yo voy a hacer la parecida a lo que ustedes, a este. Si ustedes quieren hacer otro, me muestran cuál es el que van a hacer y yo lo voy mirando. Entonces acá, lo primero que voy a hacer es que voy a hacer esta línea que está acá, que es esta línea gris, ¿sí? Que es como una cenefa. Entonces acá yo me voy a ubicar en la fila 7 hasta la 14 y voy a hacer una línea gris. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo mi parte, acá la información y acá es el encabezado y acá va a quedar el título. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Ya hice esto, ¿cierto? Ahora, si ustedes ven en esta hoja, no se ven las líneas del fondo. Entonces acá, esto es más fácil para dónde. Yo me voy acá donde dice vista y le digo quitar líneas de la cuadrícula. Y listo, quitamos. Esta es un modelo de plantilla de fondo, ¿no? Ya lo que yo le ponga encima es diferente. Voy a hacer otro modelo de plantilla para que ustedes se den cuenta y si lo quieren lo pueden hacer así. Entonces acá separan en el cuadrito este que está acá, le dan un fondo oscuro como este, ¿cierto? Y acá pueden crear una cenefa en el encabezado, digamos, gris o amarillita. Entonces acá este es otro fondo que ustedes lo pueden ir manejando. O crean una cenefa en la mitad de otro color, este es otro fondo. Otra es hacer dos cenefas, por ejemplo, esta y una acá de otro color. Entonces, esto es otro fondo. Acá yo puedo colocar segmentadores de datos, acá gráficos, tablas, ¿sí? O depende como ustedes lo quieran. Por ejemplo, hay unas personas que les gusta colocar las tablas dinámicas a un lado, los gráficos en otro. Entonces, lo que hacen es que dividen la hoja en dos partes y una parte para los segmentos de datos, que es así. Voy a dejarla más gruesita acá. ¿Sí? Así. Entonces aquí, acá colocamos las tablas, acá colocan los gráficos. Ya es cuestión de gustos, ¿sí? Cuestión de gustos. Yo lo voy a dejar como lo teníamos ahorita, sin relleno y con una cenefa acá gris. Una gris. ¿Listo? Entonces, aquí ya es como ustedes lo quieran trabajar. Si lo quieren trabajar así o si lo quieren trabajar con un fondo oscuro como este o como,
o con un fondo oscuro como este. Siempre hay que tener en cuenta que se usan fondos oscuros, por ejemplo, este oscuro es relleno de negro y los gráficos son de colores. Entonces, si hacen un fondo oscuro, pues tienen que resaltar los gráficos con colores o con esa información. ¿Listo? Entonces, eso es una parte. Por ejemplo, también si dejan solo el fondo, digamos, por ejemplo, todo blanco, pues los gráficos traten de colocarlos de manera que resalte en el informe. Entonces acá ya yo tengo que es la base, ¿listo? Que es lo que está en el fondo. Ahora, voy a empezar a colocarle los datos. Acá es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí, ahí donde estoy, acá, en el ejercicio que estamos haciendo. Si ustedes se dan cuenta acá, ¿qué tiene? ¿Qué tiene tiene ¿qué es esto? Una tabla dinámica, ¿cierto? Entonces vamos a pasar una de las tablas que nosotros creamos, cualquiera, la que ustedes quieran. Por ejemplo, bueno, acá tengo varias. Sueldos por profesión, ciudad, por ejemplo, aquí tengo, bueno, me voy a mover esta que es sueldos por profesión y ciudad. Entonces acá, ¿cómo muevo la tabla? Ustedes le dan clic a la tabla y ella se resalta casi toda la información, entonces se me resalte todo, no me van a dejar los datos por fuera. Copio la tabla y la paso para acá. ¿Sí? Voy a tratar de que no me quede tan el borde y la pego aquí. ¿Listo? Acá. Ya pasé la tabla dinámica. Ahora, esto como es de diseño, ¿no? Digamos, yo le puedo cambiar esta información. Digamos, le voy a quitar este título. Aquí. Bueno, puede quedar ya. Yo le puedo quitar estos botones a la tabla. ¿Sí? Botones del campo. Listo. Acá ya le cambié esta información. Para que solo se me vean los títulos y esto. Acá no me puedo quedar en blanco. Voy a dejarlo así en espacio. ¿Listo? Entonces aquí ya creé la tabla. Pasé la tabla para allá. ¿Qué tiene de especial esta tabla? Por ejemplo, digamos, los títulos, ustedes voy a mostrarles acá más. Esta, creo que no está aquí. Acá, listo. Aquí está más grande. Entonces, si ustedes ven la tabla dinámica que está aquí, entonces, ¿qué tiene de diferente? Que los encabezados y los bordes son de otro color. Entonces, yo le puedo ir a cambiar los colores que ustedes quieran usar, ¿no? Entonces, yo le puedo ir a cambiar acá el relleno del color. Por ejemplo, si quieren usar el mismo verde que está allá, lo pueden usar. O si quieren usar otro color también. El color de la fuente es blanco. Le suben un poquitico el tamaño. Le damos clic a la tabla. Aquí y de aquí en mostrar, en herramientas de la tabla dinámica sale mostrar y le dice botones. ¿Listo? Entonces acá simplemente, por ejemplo este que dice total general, le voy a cambiar solo total. Y ustedes le pueden cambiar el tipo de letra, esto también es como el Word, ¿no? Entre más bonito ustedes arreglen la letra, los colores, pues más bonito les va a quedar el informe. Por ejemplo, listo, digamos así. Si quieren un verdecito más oscuro o un verde diferente como el que aparece en el modelo, entonces aquí voy a poner como este que está más fuerte. Listo. ¿Listo? Bueno, aquí ya tengo la primera que es la tabla. Ahora, vamos a ver qué más trae el gráfico. Entonces creo que me falta el gráfico. Entonces si ustedes ven este gráfico, es un gráfico lineal, el que viene acá.
Entonces, este es sencillo, solo trae una tabla y un gráfico. Y entonces me voy a traer un gráfico y me voy a traer este de columnas. Y lo voy a poner acá. Entonces, como está de barras, lo voy a cambiar a, puede ser a lineal como está en el ejemplo o lo pueden colocar en columna. ¿Listo? Aquí le voy a quitar los títulos a los ejes. Y voy a tratar de que quede igual del tamaño de la tabla, así que me quede así igual como pequeñito. Aquí también, si ustedes le quieren cambiar, por ejemplo, traten de que los colores le combinen. O sea, por ejemplo, si yo estoy usando una gama de colores, digamos verde, pues que el gráfico también me combine con la gama de colores que yo estoy usando. Acá, entre más ustedes resalten la información, es mejor. Entonces, por ejemplo, yo voy a cambiarle aquí el color a las columnas. Y voy a cambiarle aquí las etiquetas a los datos. Por ejemplo, si es centrada, pero la voy a colocar de manera horizontal. No, hacia arriba, así. ¿Listo? Para que se me vea mejor. ¿Listo? Y este título se lo voy a quitar para agrandar un poquitico más las... Y estas líneas también se las voy a quitar para dejar como solo el fondo. Ahí más o menos vamos cacharreando. Entonces voy a mirar acá en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo, si ustedes ven el gráfico, no tiene bordes, ¿sí? No tienen ningún borde. Entonces yo lo puedo hacer lo mismo. Yo quiero quitarle los bordes, entonces le digo acá diseño, formato y le digo contorno de forma y le digo sin contorno. Igual acá le digo contorno de forma y le digo sin contorno. ¿Sí? Entonces si ustedes ven, mire, parece como si estuviera no sobre como una imagen, sino sobre el lienzo que estoy construyendo. Los espero aquí. Voy a insertar unas filitas acá para que me quede más ancho esto. Janet, qué pena mientras que esperamos el... Ujú. Es que a mí en el paso anterior no se me quitó el... Aquí me quedó suma de sueldo en la tabla, no se me fue con los botones. Muéstreme. No sé qué me prometí. ¿Ya lo ves? Ya. Esta no se me fue. No hay que analizar. Aquí vuelvo a lo que le puedo pagar. Que sigue que Ah, bueno, esa entonces arriba, en la barra de fórmulas, arriba. No, en los de SAFX. ¿Cuál está ahí? No, no ese no, sino en la barrita. Más abajo, ahí en la barra grande. No, más abajo, donde dice sueldo de suma, ahí. Bórreselo ahí y ahí. Como no puede quedar vacío, entonces dele un espacio. Ahí lo que le está diciendo es que ese campo no puede quedar vacío. Entonces hágale un espacio y listo. Ujú. ¿Listo? Muy bien. Listo. ¿Cómo van los demás? ¿Ya le cambiaron los colores y todo? Bueno, entonces vamos a ver qué más nos falta. Ya le cambiamos el color al gráfico. Otra forma, por ejemplo, si yo lo quiero, digamos, hacerle algo diferente al gráfico, acá es como técnicas del diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le puedo hacer efecto de sombra y yo le puedo crear un efecto así. Entonces,
entonces el gráfico me queda como si estuviera sobre, ¿sí? Entonces a esto también lo pueden hacer ustedes, entonces acá para los gráficos pueden hacer ese efecto de sombra que queda como todo sombreado en la parte de abajo. Aquí ya es como ustedes se lo imaginen que les puede quedar. Si se quieren guiar por un diseño o si lo pueden hacer pues, personalizado mejor. Entonces aquí está. Este es básico. Ahora, ¿qué me falta aquí? Estos segmentos de datos y ya les enseño a crear estas cositas. Entonces ya creé mi tabla, mi esto. Entonces aquí yo ya tengo unos segmentos que son estos que creé. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que los voy a copiar todos con control C y me los voy a pasar para acá. Control B. Ahí donde me quedaron. ¿No lo pegué? No. Ya volver a copiarlos aquí. Acá está. 1, 2, 3. Ahora sí. 1, 2 y 3. Control C. Y me los voy a pegar acá. Ahora sí quedaron por aquí. Listo. Entonces acá los voy a mover. Aquí los tengo los tres seleccionados al tiempo. Y los voy a poner aquí arriba. Entonces, la idea es que como quedemos todos en una sola gama de colores, entonces aquí le voy a cambiar los colores al segmento. Entonces aquí está este que es gris, este lo puedo dejar gris y lo puedo cambiar en 2 columnas para que no me quede tan grande y se me queda un poquito más pequeño. Y este sí lo voy a dejar verde. Y si lo quieren hacer en 2 columnas también para que no les quede tan largo. Listo. Entonces aquí ya están mis segmentos de datos. Voy a dejarlos así como por fuera. ¿Listo? Aquí. Entonces miren la diferencia a pasar esto acá con colores. Solamente usamos 2 colores. Rojo, gris y verde. ¿Sí? A tener esto así. O sea, sí, la diferencia es mucha, ¿cierto? Entonces, ¿qué me falta crear? Bueno, tienen que mirar que los segmentos le esté filtrando, por ejemplo, estas tablas. Digamos, esta no me la está filtrando. Entonces, yo voy a decirle conexiones de informe y el que tengo acá en tabla dashboard, hoja dashboard, que me filtre esa tabla, ¿sí? O sea, tienen que, porque a lo que movimos la tabla, no puede ser que no quedó en la conexión del informe. Entonces, tienen que hacer ustedes mismos la conexión nuevamente. Que este me filtre el dashboard y que este me filtre la tabla, sí. Listo, ahora sí. Entonces, ahora sí yo le digo Arequipa y él se me muestra. Bueno, acá se me está cambiando color, ahora sí. ¿Listo? Acá está. Íntegra, sí. La idea es que él me mueva, tiene que probarlo, que el cemento le esté moviendo toda la información. Bueno, aquí hay algo de los colores y es por lo que como se los cambiamos de acá, me queda así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van? ¿Ya pasaron los segmentos para acá? Yo os espero. Profe, sí, Señora. ¿cómo hizo para que le quedaran horizontal, así, acostadito, donde está carrera profesional? Este Sí, señora. le coloqué 2 columnas. Entonces acá le hice cemento, le hice 2 columnas y lo amplié más allá. Como este es el dato es grande, si las letras son bastantes, entonces lo amplié. Profe, en la tabla dinámica donde dice Arequipa, arquitectura, la limpieza bajito, me quedó un filtro en la parte de arriba donde le explicó al compañero Milton. Sí, que uno le deja un espacio, pero a mí me quedó un filtro. Tienen que quitarle los botones de la tabla.
Ah, pero por ejemplo, si usted, no, pero ahí no se le nota. Cuando uno hace el filtro desde el cemento no se debe ver. Esa partecita que seleccionó, ahí me quedó un filtro, arriba en Arequipa. Muéstreme. Todavía no lo estoy viendo. No, señora. Dice está presentando, pero no me deja ver nada. De donde dice toda tu pantalla. Mm, no, no, señora. Parece que solo me estuviera presentando lo que tiene en el Meet. Dele donde dice presentar tu pantalla completa. Ya, dejar de compartir. Sí, dele dejar de compartir. Ahora sí ya. Ahora sí ya le puedo ver. Listo. Ah, ahí le quedó un film. Le quedó. Entonces dele a donde dice analizar tabla, en las herramientas de la tabla. Y ahí donde dice mostrar a lo último. Ahí, ¿sí? Y dele botones, quíteselo. Es que no veo que se les active. Dele clic ahí. Dele donde dice encabezado del campo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Listo, bueno. ¿Listo? ¿Cómo van los demás? ¿Me van a mostrar antes de volver a activar acá la pantalla? Listo. Ahora, bueno, ya cambiaron todos los colores, los elementos, todo eso, ¿listo? Ahora vamos a hacer un tarjetón. Entonces vamos a hacer un tarjetón como los que están aquí, ¿sí? Les voy a mostrar dos formas de hacer los tarjetones, o dos formas diferentes. Uno cuadrado y uno que es como en forma de cortina. Entonces, este cuadrado, ¿qué es este tarjetón? Sencillo. Lo que hacemos es insertamos una ilustración que es una forma y vamos a insertar uno cuadrado. Entonces aquí insertamos el cuadrado, ¿sí? Entonces acá está el cuadro. Si ustedes se dan cuenta, este cuadro que tiene este, digamos, es blanco, este es verde, tiene una sombra aquí, ¿cierto? Y no tiene bordes. Entonces eso es lo que le vamos a hacer. Entonces primero que el relleno de la forma es blanco, el contorno sin contorno, la sombra, entonces la misma que usamos ahorita, la sombra, ¿sí? Mire cómo cambia el cuadro, un cuadro sencillo. Ahora, los espero o sigo explicando acá esta parte. Esperen. Listo, acá les voy a esperar. Entonces acuérdense, el cuadro relleno de forma, sin contorno, efecto de sombra. 4 cositas. Donde dice Arana.
modificar los cuadros segmentados como les puedo quitar el borde para que quede parecido a cómo está la tabla dinámica y el gráfico. El borde. Creo que no se puede. No, porque, bueno, aquí hay que personalizar el estilo. Acuérdense que vimos la vez pasada, entonces pero hay que cambiarle todas estas opciones. Antes de así. Sí, porque estilos así rápidos, así no hay. Bueno, ¿listo? Ay, no se va a demorar, estoy haciendo 4 pasos en el cuadro. Bueno, ya hicimos el cuadro, bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, miren que aquí tiene un título, dos títulos. Entonces, el título más importante de todos es el que es el número. Pero entonces pongan cuidado cómo lo vamos a hacer. Entonces, la idea es que si él me muestre un dato de la tabla. Entonces, por ejemplo, ¿dónde sacamos este dato? Digamos, lo vamos a sacar de acá el total general, este que está aquí. Entonces, acuérdense que esto está en la hoja 2, en la tabla 2, la tabla que movimos allá. ¿Qué vamos a hacer? Pongamos mucha atención acá. Vamos a sacar este dato en una celda aparte. ¿Cómo lo hacemos? El igual, seleccionamos el dato. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo este dato. ¿Listo? Si ustedes quieren lo pueden resaltar. A mí me gusta ponerlos así amarillitos para poderlos tomar más fácil. Entonces, ¿ya? ¿Ya sacaron el dato de la tabla? Listo. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ir al cuadro que creamos y vamos a ir aquí a la barra de fórmulas, a esta. ¿Sí? Vamos a escribir acá igual y nos vamos a ir a la hoja 2 donde tomamos el dato. Aquí y lo cogemos de acá. ¿Listo? ¿Sí entendieron, no? ¿Vieron bien lo que hicimos? Os repito. Hola. Bueno, voy a dar enter. Enter. ¿Sí ven? Entonces, voy a volverlo a hacer. Ya sacamos el dato de la hoja. ¿Sí? Aquí en amarillito. Entonces vamos a ver el cuadro, lo seleccionamos, le hacemos clic. En la barra de fórmulas escribimos igual, nos vamos a la hoja 2 y tomamos el dato de acá, de la tabla. El que sacamos el amarillo, no el que está en la tabla, sino el que sacamos. Y le damos enter. Entonces él ya me lo trae aquí, miren. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hay que hacerle? Aquí en esas herramientas de alineación lo vamos a centrar, lo vamos a bajar hasta el fondo y lo vamos a ampliar. Lo pueden colocar en más negrito si quieren. Ahí está. Ese es mi dato, ¿listo? Que es el del fondo. El del título, entonces, como yo ya no puedo escribir encima de este cuadro porque ya tengo este acá número, entonces lo que yo voy a insertar otra forma, pero es esta que sea texto. Entonces aquí le voy a colocar el título. Total general, puede ser. O total de sueldos, bueno, como ustedes lo quieran hacer. Muy bien. ¿Insertar qué? Formas y la primera que es la de texto. Sueldo. ¿Listo? Y este también le vamos a cambiar la letra para que quede más bonito. Listo. Y también la pueden agrandar si quieren. ¿Listo? Mire cómo queda bonito. Ahora miren lo chévere de esto. ¿Ya lo hicieron? Entonces miren lo chévere de esto. Cuando yo selecciono, por ejemplo, íntegra, si ven que él filtró todo y aquí en el tarjetón me muestra El borde. ¿cuál borde? Es que a mí me encanta el borde. Ah, esto tiene las mismas herramientas de forma, miren, herramientas de forma, entonces aquí le quitan contorno. ¿Sí? Entonces si ven que cuando ustedes filtran desde el segmento de datos, este valor cambia, que es lo bonito de esto, ¿sí? Que este valor cambia al total de sueldos.
es total de sueldos, que son varios. ¿Sí ven? Y lo mismo lo pueden hacer con cualquier otro dato de la tabla. O sea, si por ejemplo se quieren traer el porcentaje, bueno, el porcentaje porque siempre es el mismo. Por ejemplo, el promedio de edad, por este que sacamos, o cualquier otro que ustedes quieran revisar o traerse en un tarjetón, lo pueden hacer, ¿sí? Lo pueden traer a hacer aquí como un dato aparte. ¿Listo? El cuadrito donde está el valor de total sueldos es un cuadro de texto. Este, el texto, No, el otro. este. Sí. No, esta es una forma que lo insertamos de acá. Ilustraciones, formas. ¿Listo? Ahora, acuérdense que les dije que íbamos a aprender dos tipos de tarjetones. Otro tarjetón diferente es con otro tipo de ilustración que también queda muy bonita, que es esta, que es pentágono. Acá, que es esta. Pero simplemente lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar así. Como ¿cómo es que se llama? Un banderín, así. ¿Listo? Acá lo voy a poner aquí y lo voy a ampliar un poquito. Y lo vamos a hacer de otro color. Vamos a hacer verde como el que tenemos. Otra vez en contorno. Otra vez la forma. Y la sombra, la misma que usé, esta. Ahí creo que no le puse. Así está. Listo. Y algo que, por ejemplo, lo pueden usar ustedes es como si estuviera colgado a la cinta, ¿sí? Esta es otra técnica acá de diseño. Entonces insertamos una forma de triángulo aquí y la giramos más o menos así. Ay, perdón. Que nos quede como de 90 grados. Ahí. Y se la pueden colocar aquí. Y espérenme, creo que si cogí la forma que era o no. No, es esta. Que es este otro triángulo, que es el que tiene un lado de 90 grados. Este. Y la podemos girar así. Que quede derechito, ¿no? Y ahora sí se la pueden colocar. Entonces, esta la pueden colocar acá o la pueden colocar acá, como quieran. Voy a ponerla, por ejemplo, así. Déjame ver porque creo que no veo. Así. Entonces aquí, y ya la enviamos al fondo. La movemos atrás, enviar al fondo, así. Entonces esto queda como, la idea es que no se note atrás, ¿no? Ya, ahí. Queda como si estuviera colgado acá y lo pueden cambiar, por ejemplo, gris, relleno, relleno, por ejemplo, otro verde. Más o menos así. Entonces aquí ya queda como si estuviera aquí anexo a lo que está acá. Entonces, esta es como otra cosita que le podemos poner ahí. ¿Listo? Esto es opcional, ¿no? Si ustedes lo quieren colocar. Ahora, lo mismo. Si ustedes se quieren traer, se lo voy a quitar porque quedó como feo. Si ustedes lo quieren traer otro valor, por ejemplo, este es promedio de edad. Por ejemplo,
bueno, el sueldo, la edad, acá el sueldo, bueno, es que esta tabla, vamos a buscar la edad. Entonces aquí, por ejemplo, la edad, sacamos este dato aparte de la tabla. Acuérdense que es el promedio de edad, ¿no? Y lo sacamos aparte. Y ese es la sombra es formato de sombra acá. Formato de forma, la última que se llama efectos. ¿Listo? Ahora, vamos a traernos la edad para acá. Entonces, el promedio, ¿no? Igual, aquí señalamos el campo en amarillito y ya me lo traje. Si ven que se recuerdan que yo giré la forma. Entonces, acá tenemos que girar este número también, que está acá. Espérenme, miramos a ver cómo lo podemos girar. Ya, listo, ahora sí. Lo centramos, lo agrandamos y listo. Y si quieren colocarle la edad acá, el número. Entonces aquí es, acuérdense que este número es el promedio de edad. Esto me lo copié de acá y como ya creamos como un formato, entonces no necesitan volver a insertarlo ni nada, sino que simplemente lo copian y lo pegan y listo. Entonces acá, por ejemplo, para que, ay, me quedó doble, lo podemos colocar de color blanco para que se resalte un poco más el texto. ¿Listo?